quiero que me pueda acompañar al libro de Hechos, capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y vamos a hacer una pequeña pausa aquí para poder exponer un poquito más. Y este es uno de los viajes en que Pablo y Silas empezaban a hacer lo que son sus viajes misioneros, así se les llama, pero realmente ellos estaban siguiendo la instrucción de Dios para poder dar a conocer al Señor Jesús en distintos lugares. Pablo y Silas habían sido escogidos por el Espíritu Santo para que expusieran el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que no eran judíos. Y entonces ellos iban a diferentes países. Ellos no se quedaban en Jerusalén o en Israel, sino que ellos iban a distintos países. Y en este caso, ellos estaban llegando a Macedonia o estaban viajando por Macedonia, lo que nosotros conocemos hoy como Grecia. Era parte del Imperio griego, o había sido parte del Imperio griego, y es un lugar en el cual muchas iglesias fueron plantadas. Y en este caso en Tesalónica, que era la capital de aquel lugar. ¿Por qué le digo todo esto? Porque es importante comprender que esa ciudad era una ciudad importante. Era una ciudad grande con mucho comercio y donde habían muchas nacionalidades. Tanto que había una sinagoga de judíos. Aunque ellos vivían en Jerusalén, también habían muchos habitantes. Se dice que una tercera parte de aquella población eran judíos y ellos tenían una sinagoga, a pesar de que usted sabe que en Grecia, pues su cultura o su religión era muy distinta, era de muchos dioses, o mejor dicho, muchas creencias y por supuesto también muchos dioses, con D minúscula, ¿verdad? Entonces, ellos llegando a esta ciudad, dice la Escritura que Pablo fue a buscar aquella sinagoga y por 3 fines de semana o 3 sábados, estuvo exponiendo, discutiendo, dice, pero la palabra, aunque a nosotros discutir es una pelea, ¿verdad? Discutir realmente lo que se está refiriendo es poder exponer razones contra razones sobre un asunto. Lo que pasa es que nosotros como buenos latinos, la discusión se nos sube a la cabeza, ¿verdad? Y se vuelve un conflicto o una pelea. Pero las discusiones realmente no tienen esta connotación, la palabra en sí, sino que quiere decir yo tengo un punto de vista, tú tienes un punto de vista y juntos exponemos nuestras razones para determinar o encontrar la verdad. Y Pablo esto era lo que hacía. Le tengo que decir como es que esta ciudad era parte o había sido parte del Imperio griego. Ellos estaban influenciados por toda la cultura y los tipos y corrientes de pensamiento que provenían de Grecia. Se lo digo de otra manera. Si usted va a Brasil y usted va a hablar acerca de un deporte como el salto largo en esquí en nieve, nadie le va a entender, nunca han visto la nieve. Y entonces van a decir, ¿y eso cómo se hace? ¿Dónde tienen las rueditas? ¿Cómo se salta? Pero si usted les va a hablar de fútbol, se lo saben todas. Es más, usted podría traer jugadores que encontró en la calle jugando fútbol y los trae a la primera división de su país. Y son los mejores, porque de eso sí saben. Entonces ellos comprendían, o su forma, mejor dicho, la cultura griega, mucha de su actividad era exponiendo verbalmente razones para encontrar la verdad. Obviamente, en una forma de pensamiento humano, no como nosotros que lo hacemos por medio de la fe y por supuesto por medio de la razón, sino ellos solamente por medio del razonamiento humano. Y entonces Pablo, como sabía de estas cosas, él estaba preparado para poder hablar con personas de este tipo, vino y les presentó el Evangelio de la manera en que ellos los podían entender. Por 3 sábados, discutieron. ¿Qué quiere decir esto? Pablo dice que por medio de la Escritura sacaba las Escrituras
Obviamente fue primero a la sinagoga porque habían judíos que conocían las Escrituras. Pero había un detalle muy importante, que en aquella sinagoga también habían prosélitos, que eran no judíos que llegaban a la sinagoga o empezaban a acercarse para buscar de Dios. Eran hombres temerosos de Dios. Es decir, estos hombres ya tenían una característica muy importante. Habían dejado atrás los dioses del Olimpo. Habían dejado atrás esta creencia y estaban buscando al genuino y Dios verdadero. Y estos eran los griegos que aparecen en esta porción de la Escritura. Cuando escucharon a Pablo, empezaron a interesarse. Los judíos sabían de qué estaban hablando y para ellos el Mesías o su Salvador no había venido. Y Pablo dice la Escritura dice la Biblia que por medio de las Escrituras les empezó a enseñar que el Cristo que ellos estaban esperando, o el Mesías que ellos estaban esperando, o el Salvador que ellos estaban esperando, o el milagro para su vida que ellos estaban esperando, tenía que padecer y morir y después resucitar. Y entonces si uno no conoce la historia, uno podría venir y decir, ¿cómo es posible que si me van a mandar a un Salvador, alguien que me va a ayudar, no tiene cómo ayudarme? Si lo van a entregar para crucificarlo, lo van a entregar para torturarlo, encima va a fallecer y dice después que tiene que resucitar. ¿Y si no resucita? Porque hasta aquel día no había ninguna persona que había resucitado, sino Jesucristo para vida eterna. Nadie ha pasado, no hay nadie, solo Jesucristo le ha sucedido. Hay algunos hombres que no vieron muerte, eso es otra historia. Pero que haya muerto y resucitado para no ver muerte, solo Jesucristo ha sido el único que ha resucitado para no ver muerte. Ha habido otros resucitados temporalmente, pero después volvieron a dormir. Y nosotros, pues un día creemos que vamos a estar junto con Cristo, no veremos muerte eterna, aunque podría ser que algunos de nosotros, o ninguno de nosotros, falleciera o durmiera, como lo llama la Escritura. Pero tenemos la promesa que Jesucristo nos va a levantar. ¿Cuántos pueden creer en esa promesa? Entonces, mis amados, estas personas estaban escuchando estas verdades de parte de Pablo. Y dice que por 3 fines de semana discutía y él les exponía que realmente aquel Salvador que ellos pensaban que venía a liberarlos de Roma, que venía a quitarlos del mal gobierno, de la mala economía, de los malos jefes, de los problemas que vivían todos los días, que aquel Salvador tenía que padecer, morir y resucitar. Y entonces no les cuadraba la ecuación. Tenían en su mente establecido un sistema de creencia que no les permitía comprender lo que la Biblia decía. Pero aunque no todos creían, había, dice la Escritura, unos pocos judíos que sí creyeron. Y dice, y algunos creyeron. Pablo les dijo una y otra vez que era necesario que Jesucristo padeciese y resucitase, y que aquella persona que era el Mesías, que tenía que padecer, que tenía que morir, que tenía que resucitar, era Jesucristo. Note que Él lo hizo de una manera que ellos entendían. Él lo hizo por medio de silogismos. Le voy a decir qué es eso, porque si usted nunca lo ha estudiado, no va a saber de qué se trata. Silogismos es una forma de razonamiento. Aristóteles es el promotor o creador de este tipo o esta línea de pensamiento, que dice que expone una premisa mayor, una menor, y entonces tiene una conclusión. Le voy a decir una. En Panamá se come un delicioso sancocho. A los panameños les gusta el sancocho. Y entonces nuestra conclusión podría ser, todo sancocho para el panameño es rico. No está muy buena la conclusión, pero para que me entienda, ¿verdad? Entonces expone una cosa, luego otra cosa, y por medio de estas dos verdades la persona concluye en algo. Me suena la tripa, es hora de comer, tengo hambre. ¿Le parece? Este está mejor, ¿verdad? Amén, dijeron todos, está bien. A propósito. Sí, pero todavía no me ha tronado la tripita. Entonces él viene y dice, el Cristo tiene que padecer, es necesario padecer.
es necesario que muera y que resucite. Y luego dice, Jesucristo padeció, falleció y resucitó. Por lo tanto, el Cristo que yo les predico se llama Jesús. Y eso fue lo que les dijo. Entonces ellos sí lo entendieron de esa manera. Si nosotros hubiéramos sido los predicadores y hubiéramos llegado, hermanos, Cristo le ama, arrepiéntase, no hubieran entendido nada. Cristo le ama. ¿Quién es Cristo? Entonces Él les tuvo que hablar en el idioma que ellos sí entendían. Aunque ya eran creyentes, les tuvo que hablar acerca del idioma que sí entendían. Usted puede llegar, por ejemplo, con una persona, con un joven, y usted le puede explicar 1000 veces todas las verdades de la Biblia, que si usted no logra trasladarlo en el lenguaje que la persona puede entender, no lo entiende, aunque sea verdad. Es como hablar 2 idiomas. Si yo vengo con David a hablarle en mandarín, y él no sabe mandarín, aunque yo le esté dando las mejores noticias, no me la entiende. Entonces Pablo comprendía esto. Y yo le quiero trasladar esto porque es necesario que usted se comunique con su familia, sus seres amados, sus amigos, con sus trabajadores, con sus compañeros, en el lenguaje que le pueden entender. Una de las más comunes fallas en las organizaciones, sea trabajo, sea familia, cualquier grupo, ¿verdad? Una familia es una organización, sí, es una organización de tipo filial, social y moral. Impuesta, ¿verdad? Porque nadie se afilia por sí solo, a menos que sea mi gran familia, ¿verdad? Viene aquí voluntariamente. Pero la familia, la consanguínea, la de sangre, usted no se inscribió, usted salió de ahí. De repente cuando sintió, ya estaba ahí metido. Entonces, ¿qué le queda que hacerlo bien? Entonces, le digo esto porque muchos de los errores tienen que ver con el lenguaje equivocado o las faltas de comunicación que cometemos frecuentemente. Todos queremos que se nos entienda, pero pocos buscamos darnos a entender. Y no es porque la otra persona no entienda o no tenga la capacidad en su mente de comprenderle, pero sí hay distintas formas de comunicación. Se recuerda ya en el Génesis aparece la Torre de Babel. Y ese fue el intento del hombre de hacerse igual a Dios o de engrandecer al hombre tanto que pudiera alcanzar a Dios. Y a Dios no le pareció aquella idea y dice que en aquel tiempo Él confundió la lengua de todos y cada quien empezó a hablar de una manera distinta. ¿Qué fue lo que Él hizo? Es que rompió el sistema de comunicación. Por lo tanto, la comunicación es sumamente importante. Usted quiere llevarse bien con sus hijos, tiene que aprenderse a comunicar. Quiere llevarse bien con su esposa, tiene que aprenderse a comunicar. Quiere llevarse bien con su jefe, tiene que aprender a comunicarse. Cuando uno lo comprende, uno empieza a saber que son más importantes las preguntas que las exposiciones. Cuando le argumentan a uno algo, lo primero que uno tiene que hacer es tratar de entender lo que la otra persona está diciendo. Si yo no lo comprendo, yo tengo que preguntar y decir, ¿pero por qué es así? ¿O a qué te refieres? ¿Qué estás queriendo decir? Antes de yo ofenderme, de ponerme en guardia o empezar el ataque. Que es muy común. Entonces Pablo comprendía este principio. Esta no es la prédica, dicho sea de paso, ¿verdad? Es para que podamos enriquecer lo que estamos viendo. Pablo comprendía y entonces dijo a esta gente, ¿cómo le voy a llegar a trasladar este mensaje? Yo sé, de la manera en que ellos sí pueden. ¿Qué es lo que conocen? Ellos conocen a estos hombres y pensadores, filósofos. Con sus mismas armas voy a conquistar. Y él les expone de esta manera y dice la Escritura que algunos griegos, verso 4, algunos de ellos, judíos, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Quiere decir que otros no. Y de los griegos piadosos, es decir, que eran temerosos de Dios, gran número. Y mujeres nobles o mujeres importantes, esposas de hombres importantes, no pocas. Quiere decir que cuando usted se comunica correctamente, tiene buenos resultados. Entonces, cuando usted está peleando con alguien, yo sé que ninguno de ustedes pelea con nadie, ¿verdad? Cuando hay alguna pequeña, leve, ínfima, pequeñita, chiquitita, malentendido con alguna persona,
es muy posible que tenga que ver con una mala comunicación. A veces nosotros pensamos que las personas están locas, pero tal vez solamente no estamos hablando el mismo idioma. Aunque sí hay locos, dicho sea de paso. Pero tal vez no estamos hablando el mismo idioma. Y cuando encontramos la manera en que nos podemos comunicar bien, usted va a ver la gran bendición que va a encontrar, porque sus resultados van a ser muchos y abundantes. Así lo establece la Escritura. Muchos, dice, no, perdón, algunos creyeron de los judíos, muchos o multitud, dice otra versión, de los griegos piadosos y mujeres nobles, no pocas. Verso número 5, acompáñame una vez más a leer. Dice, entonces los judíos que no creían tenían celos. Diga conmigo, celos. Los celos, la Escritura los denomina como una pasión terrible, desordenada, animal, diabólica y salida del infierno. Ay, pastor, no me mire así, Santiago. Usted puede leer el libro de Santiago, capítulo creo que es 2, lo establece de esa manera. Y si no es el 2, es el 3. Y si no era el 3, era el 1, pero está en Santiago. Es para que usted lo lea todo. Lo establece de esa manera. Entonces, cuando estas personas vieron que Pablo se estaba comunicando tan bien y que la gente los empezaba a seguir a ellos, a Pablo y no a ellos, empezaron a sentir celos. ¿Pero por qué va ahí? Y ahora resulta que todos los domingos va a la iglesia. ¿Y para qué va tanto? Y resulta que ahora hasta ofrenda. ¡Qué desperdicio! Y resulta que ahora ya no toma. Resulta que ahora ya no usa drogas, que ya dejó a las amiguitas y los amiguitos. Si ese era el que peor era. Celos, mi amado, entienda. Celos. Cada vez que usted hace lo correcto, hace lo bueno, hace lo puro, hace lo santo, a aquellos que no lo están haciendo, le genera celos. Porque quisieran estar como usted, pero no se atreven a hacerlo. Yo sé que ya me pasé trayendo algunos hermanos, ¿verdad? Familia, amigos y de todo. Pero es que es la verdad. Usted lo puede ver aquí. Usted no puede esperar de que usted haciendo lo bueno, todas las personas le aplaudan. Si usted está esperando que todos saquen un cartel que diga, bien, qué bueno que lo estás siguiendo a Dios, sigue adelante, que todos estén de acuerdo, usted va a tener que esperar sentado. Porque esa no es la realidad. La realidad es que cada vez que usted hace lo bueno, cada domingo que usted viene aquí, cada vez que usted va al grupo, cada oración que usted hace, le está recordando a aquellos que no lo están haciendo, que usted está haciendo lo bueno y ellos lo malo. Y eso da celos y envidia. Por eso lo critican. Por eso le critican que usted sea como usted es. Y ahora, ¿por qué estás ahí? Ya te volviste esos locos. Así le dicen a uno, ¿verdad? Y si no se lo han dicho, pronto se lo dirán. Pero déjeme decirle que ya lo dicen. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Ay, no, ya no voy a ir. Porque, ay, es que es mi amigo que cómo me quiere. Ay, es que es mi familiar que cómo me ama. Es que crecimos juntos. Y todas las excusas que uno dice. Pero usted se va a fijar, conforme usted más avanza en el Señor, que cada vez que el Señor llama a una persona y esta persona permanece firme y fiel buscándole al Señor, le va a llevar a grandes bendiciones. Y es un recordatorio constante de que la persona que no está siguiendo al Señor no está obteniendo estas bendiciones y por lo tanto genera celos. Tomaron consigo algunos ociosos. Mire la repercusión de los celos. Agarraron a unos vagos, hombres malos, perversos, malandros, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Hicieron un gran escándalo, como lo siguen haciendo hoy. Cada vez que Dios hace algo bueno, los malos se juntan a hablar mal y a hacer un escándalo por lo que usted hizo. Y ahí tengo que echar en el combo hasta algunos que se dicen ser creyentes. Porque hay creyentes y creyentes.
Hay algunos que les gusta suavecito, ¿verdad? Sí, yo voy una vez al mes, ahí voy viendo a ver qué hago. Hay otros que van un poquito más, hay otros que no están de acuerdo con esa doctrina. Ya sabe, ustedes son demasiado intelectuales para recibir de Dios. Pero aquellos que permanecen, esos serán siempre bendecidos y guiados por el Señor. Y ellos se organizaron para traer un mal, traer una turba alborotando toda la ciudad. Incluso, dice la Escritura, que asaltaron la casa de Jasón. ¿Y ese Jasón quién es? No se preocupe, yo también lo conocí al leer la Escritura. Y es el hombre que recibió en su casa a Pablo y a Silas. Los fueron a buscar a la casa de Jasón porque ahí estaba Pablo y Silas, porque procuraban sacarlos al pueblo. ¿Sabe para qué? Para matarlos. Mira hasta dónde llegan los celos, hasta dónde llega la envidia, hasta el deseo de borrar de la faz de la tierra a Pablo y a Silas. Así de fuerte, y por eso la Escritura lo llama tan mal o describe con tanta profundidad a los celos, a la envidia. Si usted tiene celos o ha sentido envidia, mi amado, pídale perdón a Dios y pídale que le ayude, porque es una puerta directa a hacer cosas muy malas. Aunque usted pudiera tener razón, en su argumento mental, por supuesto. Entonces, vemos que estos hombres organizaron todo un asesinato, porque eso es lo que estaban buscando hacer, matar a Pablo y a Silas. Pero dice la Escritura, verso número 6, léalo conmigo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Y vamos a parar ahí. Bueno, si usted quiere decir, puede ser Jasón, y si usted lo quiere decir en inglés, puede ser Jason. Así que como usted quiera. Alborotaron toda la ciudad, mire, toda la ciudad. Fueron a buscar a Pablo y a Silas a la casa de Jason. Y diga conmigo, y no los hallaron. Dios quiere que tú sepas que cada vez que tú te paras a su lado, Él se va a encargar de que el mal no llegue a tu casa. Si tú sigues su camino, así como estos hombres, Él se va a encargar que ni siquiera te encuentren. Que te van a venir a buscar para hacerte mal, ni vas a estar allí. Entonces sí conviene estar con el Señor, porque no solamente es lo correcto, es lo bueno, es lo puro, es lo santo, sino encima de todo, la seguridad la patrocina el Señor. Mire, yo le he contado cosas como el Señor nos ha guardado muchas veces y aún mandando ángeles para resguardarlo a uno. Si usted permanece fiel con el Señor. ¿Se acuerda quiénes fueron los fieles? Algunos que creyeron, unos judíos que creyeron, una multitud de griegos y mujeres nobles, no pocas. Esos fueron los que creyeron. Y todos los malos que se volvieron a causa de los celos, los malos fueron a buscar vagos, otros iguales a ellos, para causar este desorden, este alboroto. Llegaron a la casa de Jason, y buscando a Pablo y a Silas, ni siquiera los encontraron. Pero como el malo es malo, ¿verdad? Entonces dijo, no está Pablo y Silas, pues entonces nos llevamos a Jason y a los que están aquí. Y se los llevaron. Gracias a Dios no los mataron, pero sí los llevaron a las autoridades diciéndoles, gritando por toda la ciudad y llevando a las autoridades diciendo, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Esta frase vamos a ver algo muy importante. Número 1, ya tenían antecedentes de Pablo y de Silas. Ya tenían antecedentes de los creyentes. Cuando llegaba un creyente, un verdadero creyente como Pablo y Silas, unos hombres utilizados o usados por Dios para dar a conocer a Jesucristo o el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los lugares empezaban a cambiar. Y dijeron, estos que vienen de otros lugares trastornando las ciudades, ya llegaron acá, dijeron. Ahora la palabra que a mí más me llama la atención es la palabra trastornar. Porque el trastorno para nosotros es un desorden mental, ¿verdad?
un trastorno mental es algo malo. Pero la palabra realmente, en su sentido, trastorno, quiere decir un orden diferente. Poner una cosa en un orden completamente distinto al que estaba previamente. Invertir el orden de algo o de alguna cosa, alterando su normalidad y su funcionamiento. Dicho de otra manera, quiere decir que trastornar es cambiar un orden. Ahora le voy a poner un ejemplo para que se entienda más. ¿Cuántos saben el orden en que se sirven los platillos a la hora de comer? Cuando usted va a un restaurante muy fino, o quizá va a una celebración, una fiesta, una boda, algo, usted se ha percatado que le sirven distintos platos y que le llevan los platos en un orden preestablecido. ¿Cuántos saben cuál es el orden? A ver, levante su mano. Bueno, pues si no, pues hoy lo vamos a ver. Lo primero, sí, la verdad es que a veces lo hacen esperar a uno mucho, ¿verdad? Yo no quisiera que le llevaran todo de una vez y así ya no. Pero lo primero que siempre le van a servir se llama entrada. Entonces le llevan una entrada. Y eso solo es para que usted le dé más hambre. Es que es maldad de una vez. Para que usted le dé más hambre. No para que le quite un poquito el hambre. No, le dan más ganas de comer. Normalmente son cosas pequeñas, con mucho sabor. Para abrirle el apetito. Muchas gracias. Y luego lo que le buscan servir es una sopa. La sopa es el segundo plato normalmente. Y entonces le llevan un pequeño consomé, una sopita liviana, para que le vaya ayudando a su pancita, ¿verdad?, a recibir toda la comida. El tercero es la ensalada. Y cuarto, finalmente, el plato fuerte. Quinto, postre. Y sexto, alguna bebida caliente como un té. Nosotros utilizamos más café para que le ayude a hacer la digestión. Así que ya sabe, el día lunes su esposo le va a tener listo todo un set completo de platos. En porciones pequeñas, por favor. Bueno, muy bien, está bien. Sí, claro, porque si todos los platos son gigantescos, imagínense, en el 2, 3 ya quedó uno quieto. La ensalada con un filete encima, ¿verdad? Y con una camita de arroz para que sustente mejor. Ya no llega el plato fuerte. Pero ¿qué pasa si yo le digo que hay personas que comen el postre primero? Ya los conoce, ¿verdad? Hay personas que comen el plato, imagínese este orden. Plato principal, sopa, postre, entrada. ¿Qué nos faltó? Ensalada. Y bebida fría. ¿Sabe qué va a pasar? Va a resultar malo de la panza. Pero ¿sabe usted que las personas se acostumbran? Y se acostumbran al desorden. ¿Sabía usted que es fácil llamar orden a un desorden? Porque una vez una persona se acostumbra al desorden, se le vuelve costumbre. Y al serle costumbre, le empieza a llamar orden, aunque sea un desorden. Yo conozco personas que comen lo dulce primero. Y es costumbre. Y entonces ya no les gusta de la misma manera comer si no comieron algo dulce. Si no beben primero un vaso de soda. Le voy a poner en otro ejemplo. Yo sé que en comidas hay muchas fórmulas. Pero cada vez que usted recibe dinero, ¿qué es lo que usted hace? Darle gracias a Dios, pastor. Sí, así es. Pero ¿cómo lo gasta usted primero? ¿Qué es lo que usted primero hace con su cheque, con su pago o con los ingresos que recibe? ¿Qué es lo primero que usted hace? ¿Ya tiene usted un presupuesto en el cual usted ya sabe cómo lo va a distribuir?
O dice, ay, gloria a Dios, Señor, gracias porque ya llegó la quincena. Hoy toca McDonald's. Mi amado, lo primero que usted debería hacer es sacar su diezmo. Eso es lo primerito, porque si Dios está por sobre todas las cosas, si el Señor nos dice que debemos amarle a Él por sobre todas las cosas, lo primero que hay que apartar para Él debería ser su diezmo, ¿no? Y decir, esto que va aquí es lo más importante porque esto es para Dios. ¿Sabe? Le voy a decir que también en orden también es muy bueno, porque hay algunos de nosotros que aprendimos a la mala. Y uno dice, ay, sí, aquí está el diezmo. Y cuando uno siente a los 5 días, ya hasta el diezmo se gastó. Entonces lo primero que hay que apartar es lo que se le va a dar al Señor. Así como usted aparta la luz, como usted aparta el arriendo, como usted aparta la letra del carro, de la casa, así también usted debe apartar en el mismo orden. Si alguna vez usted le hace falta algún pago, usted va a tener prioridades. ¿Cuál de ellos va a ser el que tiene que sacrificar? ¿Cuál de ellos? Porque ya tiene la casa, ya tiene la luz, ya tiene el agua, ya tiene el servicio de aseo, pero ya no le alcanza para la escuela de los pelados. ¿Qué va a hacer? De algún lugar tiene que quitar. Yo le sugeriría que quite Netflix. Ay, no, pastor, ¿cómo va a creer si esa es mi única diversión? ¿Todavía está ahí? ¿Ya ve que a veces nos acostumbramos al desorden? Y le llamamos orden. Y entonces trastornar, le dije todo esto no para decirle que la verdad es que a veces somos desordenados, sino para que sepa que la palabra trastornar es cambiar el orden, darle vuelta al orden, al establecido. Y dice la Escritura que estos hombres de Dios, llegaban a un lugar, predicaban a Jesucristo y se empezaba a trastornar la ciudad. Mire, hoy, bueno, ya no pudimos, pasamos por un lugar ahí en Guatemala llamado El Molonga, en los años 80 y 90, tuvo un fuerte avivamiento de parte de Dios. Fue tan fuerte ese avivamiento que era una ciudad muy pobre, muy, muy pobre. Y no solamente era pobre, sino que había una gran cantidad de personas hundidas en el alcoholismo. Un pueblo que era de agricultores mayormente, pero hundido en el alcoholismo. De aquellos que uno ha leído, quizá ha visto, que recibían el pago de lo que ganaban durante la semana, se iban a la cantina y cuando salían de la cantina ya no tenían nada. Ya se lo habían tomado todo y quedaban tirados en las calles, en las aceras o en el mismo lugar donde habían bebido. Ese tristemente era una historia muy repetida en aquel lugar, como en muchos otros, debo decir. Pero de repente Dios empezó a hacer un mover por medio de hombres de Dios y empezó a crecer aquel mensaje que Dios había llevado por medio de milagros, de señales. Mire, la gente empezaba a sanar, las personas empezaban a recibir a Jesucristo, la ciudad se empezaba a trastornar. ¿Cómo empezaba a ser trastornado? Porque aquel que un día estaba bebiendo, de repente Dios lo liberaba y ya no tenía ganas de beber y ya no empezó a beber. Y ya no volvió a beber, mejor dicho. Y así, familia tras familia, persona tras persona, a tal punto que llegó el día que todos los bares y cantinas que hay en aquel poblado los cerraron. Después de que había muchos que los fines de semana tenían que llevar a la cárcel porque andaban borrachos en la calle, las cárceles cerraron. Fue un fenómeno impresionante y le puedo decir que durante los años 90 y 2000, al principio de los 2000, muchas personas fueron a aquel lugar para ver lo que Dios estaba haciendo porque la ciudad se había trastornado por completo. El orden ordinario, valga la redundancia, ese orden que había estado preestablecido o establecido por causa del pecado y del mal, que era el alcoholismo, la pobreza y muchas otras cositas por ahí, había desaparecido, porque la gente recibió al Señor en su vida. Entonces, ahora en lugar de que estuvieran abarrotados los bares, estaban las iglesias llenas. Y sucedió
otro milagro extraordinario. ¿Se acuerda que le dije que eso había generado mucha pobreza? En aquel lugar algo sucedió. Un milagro extraordinario de parte de Dios. Porque se recuerda que le dije que eran agricultores. La tierra es mala en aquel lugar. La tierra no es una tierra fértil, es algo árida. Aunque el lugar es frío, pero es un poco árido, no es una tierra fértil en sí. No es una tierra extraordinaria, es de promedio para abajo. Pero de repente todo lo que sembraban empezó a crecer en tamaños extraordinarios. No le quiero mentir, pero las zanahorias llegaban a tener un tamaño del brazo de un hombre. Los repollos parecían pelotas de básquetbol. Las papas, todas las legumbres empezaron a crecer y aquel pueblo empezó a prosperar. Como esos paisanos son muy listos para hacer negocios, cuando empezaron a ver que toda esta bendición estaba fluyendo a través de las legumbres, a través de los sembrados que ellos mismos tenían, lo empezaron a vender. Y era de tan buena calidad, o mejor dicho, no solo era buena, era grande, sino que ellos mismos buscaron las mejores semillas, importaban las semillas y empezaron a vender estos frutos de hortaliza para toda Europa. Entonces ya llegaron a tal punto que su producto, todo lo exportaban hacia Europa. Ya ni siquiera lo vendían en el mercado local. Olvídense de Estados Unidos. Directamente se los compraban desde Europa por la calidad y los tamaños que tenía aquel milagro que Dios les hizo. Yo recuerdo una vez lo visitamos hace casi 20 años con la pastora y hablaba un profeta junto con un apóstol del lugar, que habían hecho un estudio a la tierra, porque el profeta, era un profeta argentino, decía que él pensaba que el milagro había sido que Dios había sanado la tierra por causa de que muchos habían cambiado el orden de su pensamiento y de su vida, pero que el estudio había arrojado que la tierra no había sufrido ningún cambio. O sea, el milagro era mucho mayor, porque de una mala tierra Dios estaba sacando unos grandes frutos. Porque trastornaron la ciudad. Cambiaron el orden. Le voy a poner nuestro orden actual social. ¿Cómo nosotros pensamos? Me refiero a la sociedad, no nosotros como personas. En general como sociedad. El orden en el cual nosotros establecemos nuestras prioridades. Primero, ¿quién va? Yo. ¿Quién más? Mi familia. No es cierto. Si fuera mi familia, le aseguro que muchos divorcios no existirían. Porque primero voy yo, hay multiplicación de divorcios. No, yo no me casé para esto. ¿Y entonces para qué se casó? Es que yo pensé que iba a ser feliz. Ay, que aprovechado, ¿verdad? Bien infeliz y ahora quiere ser feliz. Si era infeliz antes, mejor arréglese primero antes de meterse a ser infeliz a alguien más. Primero soy yo, después yo. Y después, por ahí va a ir apareciendo la familia. Pero antes de la familia viene el dinero. ¿Cuántas personas han roto su familia en cualquiera de sus formas por causa del dinero? Primero yo, después el dinero, después la familia, después mi diversión, y si me queda algún espacito por ahí, y si me gustan las cosas de Dios, tal vez Dios. ¿Y sabe qué es lo que sucedía cuando Jesús llegaba a un lugar? Cuando los apóstoles o los enviados de Dios llevaban a Jesús al lugar, se trastornaba. Y entonces se empieza a cambiar el orden de las cosas. Porque para aquellos hombres, después de conocer la verdad de Jesucristo y tener la revelación de Jesús, decían, no, mi vida no puede seguir igual. Lo primero que hay en mi vida es Dios. De ahí después Dios nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Para poder restablecer bien el orden de las cosas y decir, bueno, está bien, tengo que hacer menos esto, voy a tener que dejar hacer lo otro. Y uno empieza a comprender y se empieza a establecer un nuevo orden, donde Dios está primero, su familia está después probablemente puede venir su trabajo, su profesión o lo que usted haga, después va a venir su entretenimiento. ¿Y sabe quién queda de último? Usted. Pastor, ese orden no me gusta, necesita que Dios lo trastorne.
Porque todavía estamos contaminados de aquel primer orden. Pastor, pero es que a mí no me gusta, de verdad que yo le encuentro mejor sentido al primer orden. Pero déjeme decirle lo siguiente. Dios trae un nuevo sistema de ubicación, un orden diferente para que usted pueda recibir mayor bendición. Dicho de otra forma, el desorden al cual tú le llamas orden hoy es el que te mantiene sin recibir mayores bendiciones de parte de Dios. El que causa los problemas que hoy vivimos es el orden, es el desorden que llamamos orden. Porque si lo ordenamos a la manera de Dios, lo que va a producir es bendición, es abundancia, es amor, unidad, prosperidad. Son frutos de las cosas de Dios. Entonces, cuando a uno le está faltando, lo primero que tiene que buscar es el orden. ¿Qué es lo primero que tú pones todos los días cuando te levantas? ¿Qué es lo primero que tú haces después de abrir los ojos, claro? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Cuáles son tus primeras palabras? ¿Qué es lo que tiene prioridad en tu día? ¿Dónde está metido tu corazón? Porque algunos dicen, no, sí, pastor, mire, yo me levanto, le doy gracias a Dios, me he visto, pero nunca más volvió a hablar con el Señor hasta el día siguiente. O cada vez que usted tiene algo, va a buscar al Señor. ¿Cuántas oraciones hace usted en el día? ¿Se acuerda que Jesús dijo, oren sin cesar? No sin César, sin cesar. ¿Cómo se puede orar sin cesar? Si yo tengo que trabajar, yo tengo que dormir, yo tengo que comer. Y más allá de una constante en que no se pueda tener otra actividad, es que Dios siempre esté presente y haya una comunicación en todo tiempo con el Señor. Así como usted piensa, así usted también puede orar. Su pensamiento puede ser compartido con el del Señor. Y decir, ay Señor, mira esto que pasó, y aquí cómo le hacemos. Señor, agarro para la derecha o para la izquierda. ¿Tú qué decís? O usted solo le da gracias en la mañana, no te pido nada, solo que me des fuerzas y del resto yo me encargo. La verdad es que qué mala oración, mi amado. Yo sí le pido al Señor, dame dinero, dame fuerzas, dame gracia, dame oportunidades, porque yo sé que de Él provienen todas las cosas. Yo no necesito aparecer en el marco de honor, en el cuadro de honor, perdón, de los mejores hijos de Dios. Yo lo que quiero es que Dios me bendiga. ¿Se imagina a su hijo? No me des comida, no me des aire acondicionado, no me des carro, por favor, solo necesito que tú me eches la bendición. Pregúntele a su hijo a ver si se conforma con eso. Claro que no, quiere comida, quiere casa, quiere su cama, quiere su televisión, todo lo quiere, porque ese es el hijo. Usted compórtese como hijo y diga al Señor, Señor, dame todo lo que tú tengas. Trastorno, póngase de pie, levante sus manos y diga conmigo, levante sus manos pero con fe y diga conmigo, Señor, trastorna mi vida, trastorna mi corazón, voy a confiar en ti, aunque me cueste, creo que lo que tú haces es lo mejor para mí. Amén. Tome su lugar, denle un fuerte aplauso al Señor. Que conste que yo no lo obligué a decirlo, usted lo dijo solito. Ay, pastor, es que viera que mire, después de que hicimos esa oración, todo se me puso al revés. Pero si eso oramos, mi amado. ¿Sabe usted? A ver, ¿cuántas amas de casa o personas? Bueno, nada más de casa ya casi no hay. Pero ¿cuántos hacen oficio, ordenan su casa? Hombres y mujeres, levanten la mano. ¿Sabe cuál es la mejor manera de ordenar? Te tiraron. Las dos, mira las dos. Te voy a pasar el video para que lo tengas de video. Bueno, ¿cuántos tenemos la intención de ordenar en nuestras casas? La intención. Vamos a juzgar el corazón nada más.
Vamos a creer por un día las acciones del corazón. ¿Cuál es la mejor forma de ordenar? Desordenando. Si usted quiere limpiar a fondo, ordenar bien algo, ¿usted qué es lo que hace? Saca todas las cosas para volver a ordenar. Eso es lo que Dios hace. Solamente que Él establece las cosas como son y no como nosotros las teníamos. ¿Se recuerda el orden de los platillos? Probablemente yo le pongo el plato principal, luego la sopa, después el postre, luego una bebida, después la ensalada y por último la entrada. Ese quizás es mi orden y a mí me gusta, a mí me funciona. ¿Y qué? Pues el problema es que el ¿y qué? No produce los mejores resultados. El sistema de Dios o el orden de Dios, ese trastorno que Dios puede hacer, va a traer los mejores resultados a tu vida. Él no lo hace por decir, ahora lo voy a ordenar a mi manera. No. Es que Dios sabe la manera en que mejor te va a funcionar. Mire, ¿ha visto usted esos programas en que llaman, esos programas, esos realities, que llaman a personas que son organizadores profesionales y los llevan a las casas y les empiezan a organizar la casa a la gente y les llevan esto y les ponen lo otro? Y yo a veces digo, y miro esas casas, digo, pero esa casa no está desordenada, digo yo. ¿Por qué llamaron a los organizadores? Si ya quisiera yo tener mi casa así. Bueno, que sí está así, ¿verdad? No, digo por los espacios, sí, porque tienen una bodega de este lado, otra bodega de este otro. Pero a pesar de que ya parece que están bien, hay personas que lo saben hacer mejor. Jesucristo sabe mejor que tú. Amén. Y Él sabe que tu vida puede mejorar muchísimo. Amén. Sí, donde uno le gusta tirar la ropa, tal vez ya no la va a poder tirar igual, ¿verdad? Ya va a tener que caminar 2 pasitos más a una cesta donde la puede depositar. Tal vez a usted le gusta el estilo Superman, que solo se mete en el cuarto y se tira todo y sale ya en sus paños menores. Pero para que la casa esté ordenada y se mire siempre linda, tal vez va a tener que ser un poquito más organizado y cambiar el orden de la propia rutina. Entonces, estos hombres eran trastornadores de ciudad, pero no por causa que ellos fueran los alborotadores. Ya vimos quiénes eran los alborotadores. Eran los vagos, los sin oficio u ociosos. Aquellos que estaban del lado del mal, esos eran los que causaban los alborotos. Pero los buenos, llamémoslos así, los que Dios había enviado, trastornaban el corazón y la vida de las personas. Para bendición. No para capricho, para bendición. Y entonces sucedía que las ciudades empezaban a cambiar. Y dice el verso 7, a los cuales Jasón ha recibido, o Jason, y todos estos contravienen los decretos del César diciendo que hay otro rey, Jesús. Esta fue la acusación. Trastornaban la ciudad. A donde llegaban habían cambios. Y el culpable es Jason, porque él los invitó a su casa. Cada vez que usted tenga la oportunidad que nuestro Señor Jesús se manifieste en su casa, no lo desaproveche. No importa qué es lo que digan los demás, mi amado, porque usted no sabe si ese día Dios va a hacer un milagro extraordinario en su vida y su vida va a ser catapultada a otros grados de bendición. Usted puede vivir bien y la verdad es que yo los miro a ustedes y digo yo, todos están bien, pero eso es lo que yo miro con estos ojos humanos. Pero hay que ver lo que Dios ve, no solamente por su interior, sino por el futuro que Él le tiene planeado a usted. Usted podría estar perdiendo el tiempo manteniendo un orden que es un desorden, solo por el hecho de que a usted le funciona y le gusta. Sí, el desorden que Dios le va a hacer es para crear un buen orden que le va a bendecir a usted, a su familia y a sus generaciones. Amén. Mire, es muy normal que cuando una persona recibe al Señor, como Jason, le abre las puertas de su casa, le abre las puertas de su corazón, Dios empieza a traer orden. Y uno se siente feo. ¿Alguna vez le han ordenado algo que usted hizo? ¿Le han corregido algo que usted pensó que era la 8ª maravilla del mundo?
Sí, esto está precioso. Mire, pastor, cómo quedó esta predica. Ay, hermano, está bonita. Solo que le recuerdo que Adán y Eva no se divorciaron por causa de incompatibilidad de caracteres. Ellos se quedaron juntos. Quiero decirle también que Caín no fue que le pateó a Abel en un partido de fútbol, es que sí lo mató. Mire, le tengo que decir que los animalitos en el arca de Noé sí iban de 2 en 2, pero no iban de 5 en 5. Y entonces uno empieza a decir, pero es que esto está precioso. Y si alguna vez a usted le han corregido, a nadie le gusta que le corrija. Amén. Si usted es honesto, van a decir, amén. Si no dijo amén, todavía lo está pensando. Pero a nadie le gusta que le corrijan, mi amado. A nadie. Si uno piensa que uno es la mejor versión de lo que puede existir, eso es lo que uno piensa. Pero realmente todos nosotros siempre podemos mejorar. Nuestra situación sí puede mejorar. Nuestra vida sí puede mejorar. Pero para eso solo hay que hacer una cosa, es permitir que Dios entre a aquella vida. Es permitir que Dios entre a la casa. Es permitir que Jesucristo entre, se involucre y le trastorne su vida. Cuando Dios lo hace, así como en este caso, la clave no fue Pablo ni Silas. La clave fue que ellos fueron a presentar a Jesús a aquella ciudad. Y por medio de Jesucristo, el Espíritu de Dios le empezó a generar esta tensión a los no judíos, a unos pocos judíos, y aquellas damas nobles empezaron a creer. La fe empezó a fluir en medio de ellos, creyeron en el Señor, sus vidas empezaron a cambiar y se estableció una iglesia en aquel lugar. Usted puede ver la carta a los tesalonicenses, usted puede verlas y leerlas. Ahí se establecieron iglesias después de esta visita de estos hombres. Quiere decir que la ciudad nunca más fue la misma. Nunca más fue la misma. Y hubo gran multitud de creyentes por causa de que Jesucristo le permitieron entrar a la casa de Jason. Nunca menosprecies una oportunidad de recibir algo de Dios. Abre las puertas de tu corazón al Señor Jesús y vas a ver que tu vida va a empezar a ser transformada. Quizá haya alguna manera, algunas formas, algunos órdenes, desórdenes entre comillas, que te agraden. Mi amado, yo le voy a ser honesto. El que usted esté aquí es porque usted ha establecido un orden distinto, pero hay muchas personas que tienen otro orden. El domingo es para descansar. ¿Cierto o no? Ni oficio hacen. No se bañan. Es verdad, ni se bañan. No cocinan, todo lo piden para que llegue. Porque el domingo es para descansar. Cuando realmente este día debería ser para buscar del Señor. En el orden del Señor, por supuesto. Ay, pastor, ¿pero tiene algo malo descansar? No, no tiene nada de malo descansar. Pero puede descansar después de haber buscado al Señor. Usted está aquí porque usted ya le cambiaron ese orden. ¿Cuántos antes se levantaban tardísimo el domingo? Levante su mano. Intencionalmente, sí, a mí no apagaban la luz, cerraban las cortinas, nadie me hablan, hasta el celular lo apagaban. Y uno amanecía imagínense, amanecía a las 11, 12 de mediodía, ¿verdad? Qué rico, decía. Solo comía y se volvía a dormir. Se levantaba para ver 2 horas de televisión, comer y volverse a dormir. Eso era el domingo. ¡Qué vida!, dice uno. Ahora hoy, viéndolo yo para atrás, digo, ¡ala, qué vida! ¡Qué desperdicio de vida! Mire, hoy usted y yo nos trasladamos espiritualmente delante de Dios mismo. Mientras otros duermen, mientras otros están descansando, dándole placer a su cuerpo, nosotros estamos enriqueciéndonos con la presencia de Dios que bendice nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Es un orden diferente. Entonces los trastornados pareciera que no somos nosotros. Los que están sufriendo de un trastorno desordenado son otros. Y nosotros estamos transformando aquel orden por un buen orden.
Algunos de nosotros esperamos que alguien nos ame para poder amar a alguien más, pero eso no es verdad. La verdad que Dios establece es que nosotros debemos amar primero, así como Él nos amó primero a nosotros. No hay nada en este mundo, en este universo que usted vaya a obtener si usted no sembró algo antes. Quiere decir que si usted quiere un amigo, usted tiene que mostrarse primero amigo. Si a usted le falta amor, usted tiene que empezar dando amor. Si usted quiere recibir buenas palabras de parte de alguien, usted tiene que empezar dando de aquellas buenas palabras. No solo exigir que los demás le entreguen, que le den porque usted es la mejor persona, porque usted tiene las mejores intenciones. La Escritura no dice eso. La Escritura dice que todo aquello que usted quiere, usted lo debería sembrar primero. Así funciona, es una ley universal. ¿Usted quiere comprensión? Sea más comprensivo con otros. ¿Usted quiere que otros sean misericordiosos con usted? Sea más misericordioso usted con ellos. ¿Usted quiere recibir más amor? Sea más amoroso con otras personas. ¿Ya ve que el orden es diferente? ¿Ya ve que Dios tiene una manera distinta de traer bendición a la que nosotros pensamos? Por eso cada vez que Jesús aparece, no se pierda la oportunidad de obtener todo lo que Él tiene. Mire, cada reunión, cada servicio, cada forma en la que Dios busca llegar a su vida, aprovéchela, no la menosprecie, porque no sabe usted si ese es el día, como en el caso de Jasón, que Dios va a traer un gran avivamiento a su vida. Va a transformar y trastornar todo su entorno para traer un nuevo tiempo de bendición, un mayor tiempo de bendición. Aunque la vida pareciera estar bien, tenga por completa convicción que hay una mejor manera de hacerlo. Le voy a leer por último Habacuc 1:5. Dice así: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. La forma en que Dios trabaja en tu vida, vengo a decirte esta mañana especialmente para ti. Dios va a hacer una obra en tu vida tan grande, tan maravillosa, tan sorprendente, que aunque te la contara hoy, no la llegarías a creer. Si tú caminas con el Señor, si tú eres como este hombre Jasón, que le abrió la puerta a Jesucristo, a los hombres que traían a Jesucristo, la abrió de par en par, lo recibió a pesar de que había mucha controversia, mucho problema, le querían quemar la casa, lo querían agarrar a él por el cuello, querían hacer un alboroto plenamente, se metieron en su casa para causar el daño. Aún así, él permaneció con el Señor. Y si tú tienes este corazón de decir, yo me la voy a jugar con el Señor, yo estoy con el Señor todos los días, en toda condición, yo estoy seguro que Él me va a sacar adelante, que Él me va a ayudar, que aunque me metiera en problemas, voy a salir adelante con su ayuda y con su poder. Si tú lo haces de esta manera, esta palabra es para ti. Dios se va a lucir contigo y va a traer una obra tan preciosa que ni siquiera te la va a contar, porque no se la vas a creer. No se la vas a creer. Ese eres tú. Ya no estamos hablando de Jasón, yo estoy hablando de ti. No se la vas a creer. Si aún él viniera y dice, mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, esto y aquello. De verdad, Señor, no te creo. Demasiado. Si yo ni siquiera te estoy pidiendo eso, es que nadie está diciendo que tú pediste. Él tiene un plan contigo tan bueno, tan grande y tan poderoso que es imposible para tu mente creerlo. ¿Qué es grande para ti? Si yo te dijera, Dios va a cumplir todo lo que ha dicho contigo, ¿qué pensarías? ¿En qué piensas? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu familia? ¿Cómo serían tus finanzas? ¿Cómo sería tu trabajo? ¿Cómo sería? Piénsalo por un instante. Porque Dios dice que eso que estás pensando ni siquiera alcanza a medirse con lo grande que Él va a hacer. Eso que estás pensando es lo que tú sí puedes creer.
Y dice el Señor que lo que Él tiene preparado para ti, ni siquiera te lo puedes imaginar. Tiene que haber algún Jasón aquí que abra la puerta de su corazón de par en par y decir: Señor, yo creo, no entiendo qué es lo que está pasando, no entiendo qué es lo que me estás diciendo, pero sí creo que tú eres capaz de hacer cosas más grandes de las que yo puedo pensar, más grandes de las que yo puedo imaginar. Yo sí creo que tú puedes hacer cosas extraordinarias en mi vida. Yo puedo creer que Dios me puede prosperar, que Dios me puede llevar adelante y hacerme a mí una persona A, una persona B, una persona C. Pero Dios dice: si supieras lo que tengo contigo, si supieras los planes que tengo contigo, ni siquiera me los creerías si te los contara. Así de grande es el deseo de Dios por bendecirte. Solo tienes que abrir tu corazón al Señor y permitir que Él trastorne el orden que hoy tienes. Que Él ponga en su lugar las cosas como deben de ser y que Él reorganice aquello que tú llamas orden, aunque sea un poco desordenado. Así que, ¿qué te parece si cierras tus ojos por un momento? Mientras oramos, vamos a pedirle al Señor que Él pueda venir y tocar tu corazón. Así como lo hizo con estos hombres ahí en Tesalónica. De esa misma manera. De esa misma forma Él pueda hacerlo hoy en tu corazón. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor. Vamos, levanta tus manos y dile al Señor: Señor Jesús, hoy abro las puertas de mi corazón. Tú sabes cómo está este orden, que es un poco de desorden. Pero yo te pido hoy que tú trastornes, que tú reorganices, que traigas una nueva forma de ver y una nueva forma de sentir, para que haya lugar y camino para los planes y las bendiciones que tú has preparado para mí, para los míos y para mis generaciones. Señor, haz como mejor tú sepas, como mejor tú quieras. Hoy me someto a ti. Abro las puertas de mi corazón, abro las puertas de mi hogar, abro las puertas de mi vida. Entra, Señor, y no te vayas. Quédate. Haz morada en mí y conmigo. Hoy manifiesto de mi propio corazón que confío en ti, que confío más en ti que en mí, porque tú sabes mucho mejor que yo. Gracias, Señor Jesús. Y así, con tus manos levantadas, dile con tus propias palabras: Señor, tú conoces bien todo lo que está sucediendo. Habla de esas cosas de las cuales, de esos órdenes que has llamado orden, pero que es un desorden, y de los cuales tú sabes que necesitas cambiar. Díselo con tus propias palabras. Díselo con tus propias palabras, porque aunque Él conoce, Él quiere escucharte a ti expresándote, sacando de tu corazón. Porque el Señor dice que hay cosas a las cuales te has acostumbrado, pero sabes que no están bien. Hay cosas que parecieran que te fueron impuestas y solamente has estado esperando, aguantando, es la palabra real, soportando, pero en el fondo de tu corazón, aunque lo aceptaste, sabes que no está bien. Has cedido, has aguantado, y de alguna manera ha pasado el tiempo y ya no te es tan molesto, pero nunca has estado de acuerdo. Hoy el Señor te dice: abre las puertas porque yo voy a entrar. Abre las puertas porque yo voy a traer de nuevo el orden adecuado.
Voy a cambiar, voy a mover, voy a quitar. No temas, porque aunque podrías pensar que es inseguro, podrías pensar de que no sabrás cómo lidiar con ello, el Señor te dice: yo voy a hacer esto por ti. Y vas a ver la bendición que voy a traer, porque todo va a volver a ser como era antes y mucho mejor. Esto se desordenó, pero yo lo voy a ordenar, dice el Señor. Esto tenía una forma, pero ahora yo le voy a dar la forma correcta para que haya bendición en tu vida. No te acostumbres al desorden, dice. No te acostumbres al desorden, porque no es para siempre. Esto se causó y ha venido sucediendo, pero ya está empezando a ser cambiado. Ya empezó a ser transformado. Ven, Espíritu de Dios, y trastorna por completo, Señor. Trastorna por completo. Trastorna, Señor. Trae un nuevo orden, Señor. Trae un orden divino, no un orden de hombre, un orden divino. Oh, gracias, Espíritu Santo, porque tú estás obrando en los corazones hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Hay algunos corazones que Dios va a poner en orden, y vas a sentir como que Dios metiera su mano en tu corazón y va a empezar a cambiar de lugar algunas cosas, va a ponerlas en su debido puesto, y aún tus ideas y tus sentimientos con respecto a esto que antes tenían tanta importancia van a empezar a cambiar. Ya aquellas cosas que tanto anhelabas van a perder ese poder. Porque aunque no eran cosas malas, te influían demasiado y hasta parecía que te esclavizaban, dominaban sobre ti. Tenías que buscarlas, tenías que hacerlas. Incluso dijiste y pensaste que qué debías de hacer para poder dejar esto. Hoy el Señor te dice: quita toda preocupación, porque yo voy a intervenir, porque yo voy a obrar, porque yo voy a hacer. Gracias, Señor. Confía. Dios está quitando de algunos corazones angustia, preocupación por situaciones, por cosas que estaban sucediendo. Hoy Él va a quitar primero toda preocupación y toda angustia, y eso será seña de que Él está obrando en esa área de tu vida. Hay cosas que te preocupaban, que te tenían como molesta. Dios va a traer paz y confianza. Confía y verás que Él va a obrar. Esa es la señal que Él está hablando. La preocupación se va, la angustia se va, la carga se va en este momento, y es cambiado por fe, es cambiado por paz, es cambiado por la certeza de que Dios va a obrar.